Historias del universo. Episodio 10. El rey del planeta Tierra. La historia del rey Prithu. Los sacerdotes eruditos organizaron la coronación del gran rey Prithu, quien, vestido con exquisitas ropas y ornamentos, recibió presentes de diversas personalidades. El señor Brahma le obsequió un vestido protector hecho de conocimiento espiritual. Sarasvati, la esposa de Brahma, le dio una gargantilla trascendental. El señor Vishnu le regaló un disco Sudarsana. Y la esposa del señor Vishnu, la diosa de la fortuna, le dio opulencias imperecederas. Los recitadores profesionales dijeron: el rey Prithu será tan poderoso como el dios del sol, que hace llegar su luz a todos sin distinción. El rey repartirá su misericordia entre todos por igual. Y así como el dios del sol evapora el agua durante 8 meses y la devuelve en abundancia en la estación de las lluvias, el rey cobrará impuestos a los ciudadanos y devolverá ese dinero en tiempos de necesidad. El rey Prithu, después de escuchar a los recitadores, dijo: mis queridos devotos, ahora mismo no soy famoso por mis actividades personales, pues no he hecho nada digno de elogio. Alabar a un hombre diciéndole que si hubiera recibido educación habría podido ser un gran erudito o una gran personalidad, no es más que una forma de engañarle. El rey amenaza a la madre tierra. Mientras que grandes sabios sentaron al rey Prithu en el trono y le proclamaron protector de los ciudadanos, había escasez de cereales en la tierra. Sus súbditos se presentaron ante el rey y dijeron: nos estamos secando debido al fuego del hambre que arde en nuestro estómago. Organiza, por favor, el necesario reparto de cereales. De lo contrario, pronto moriremos por falta de alimento. Tras escuchar las lamentaciones de los ciudadanos, el rey Prithu reflexionó el problema para encontrar la causa y se dio cuenta que no era culpa de la gente, pues no eran perezosos en la ejecución de sus deberes, sino era la tierra que no estaba produciendo suficientes cereales. Entonces el rey armó su arco y apuntó su flecha contra la tierra, y la tierra sintió mucho temor. Comenzó a temblar y salió huyendo, adoptando la forma de una vaca. Pero el rey se llenó de ira y, armando una flecha en el arco, persiguió a la tierra en forma de vaca a donde quiera que ella huía. Finalmente, llena de temor y con el corazón afligido, la tierra se volvió hacia el rey y dijo:
Eres el protector de todas las entidades vivientes y no puedes matar a nadie que no haya cometido actividades pecaminosas. Además, nunca se debe poner la mano sobre una mujer, incluso si comete algo malo. El rey Prithu respondió: Has desobedecido mis órdenes. Has tomado tu parte en las ceremonias que realizamos, pero no has producido cereales suficientes. Aunque comes hierba verde cada día, no llenas tus ubres con leche para que nosotros podamos utilizarla. Aunque hayas adoptado esa forma de vaca con ayuda de mis flechas, te cortaré en pedazos y con tu carne voy a satisfacer el hambre de mis pobres súbditos. La madre tierra empezó a temblar y juntando las manos dijo: Las semillas, raíces, hierbas y cereales están siendo utilizadas ahora por no devotos carentes por completo de entendimiento espiritual. Y en lo que a mí respecta, no se me está manteniendo adecuadamente. Al no castigar a esos sinvergüenzas que se han vuelto ladrones y emplean los cereales para su propia complacencia. Si deseas aliviar la situación de las entidades vivientes, proporcionándoles los cereales que necesitan, debes disponer que se traiga un ternero adecuado para ese fin, una vasija en que guardar la leche y a alguien que me ordeñe. De este modo, el rey Prithu obtuvo de la madre tierra hierbas y cereales para alimentar a su pueblo. Indra impide la ceremonia de fuego. El rey Prithu dio comienzo a la celebración de 100 ceremonias de fuego. Gracias a ello, los ríos producían toda clase de sabores. Los árboles daban grandes frutas y miel en abundancia. Las vacas producían mucha leche, yogur y mantequilla clarificada. Los océanos y los mares estaban llenos de piedras preciosas y perlas, y las montañas rebosaban de compuestos químicos y fertilizantes. A Indra, el señor del cielo, le resultaba intolerable la opulencia sobrehumana de la que el rey Prithu gozaba por la misericordia del Señor Supremo. Por ello, cuando el rey celebraba la 100ª ceremonia de fuego, Indra se volvió invisible para todos y robó el caballo destinado a la ceremonia. Cuando el hijo del rey Prithu salió en su persecución, vio que el ladrón vestía como un monje renunciante, con el cabello recogido sobre la cabeza y con el cuerpo ungido de cenizas. Confundido por la situación, decidió no atacar. Pero al ser incitado por Atri Muni, regresó a la persecución y obtuvo el caballo. Luego, Indra inmediatamente creó densas tinieblas en el recinto de la ceremonia. Cubriendo todo el lugar, él volvió a llevarse el caballo. Cuando Atri informó al hijo del rey, este, muy iracundo,
salió en persecución de Indra, pero cuando vio que el ladrón iba vestido como monje renunciante, llevando en la mano una vara rematada con una calavera, de nuevo prefirió no matarle. Cuando el gran sabio Atri volvió a instruir al hijo del rey, él se puso muy furioso y armó su arco con una flecha dispuesto a matar al ladrón. Entonces Indra decidió soltar el caballo. El rey Prithu tomó inmediatamente el arco y las flechas, y él mismo se dispuso a matar a Indra por haber introducido falsos principios religiosos de monjes renunciantes. Pero los sacerdotes le dijeron: ¡Oh, gran alma! No le mates. Indra es parte integral de la suprema personalidad de Dios. Luego, los sacerdotes continuaron: Los poderes de Indra se han visto ya disminuidos debido a su intento de impedirte celebrar la ceremonia. Nosotros le llamaremos con unos mantras védicos que hasta ahora no se han usado, y así le arrojaremos al fuego, pues es tu enemigo. Cuando los sacerdotes estaban a punto de empezar, el señor Brahma apareció y le dijo al rey Prithu: Detén esta ceremonia de fuego, pues han dado pie a que Indra introdujese muchos aspectos irreligiosos, robando el caballo disfrazado de renunciante. Has aparecido a partir del cuerpo del rey Vena para proteger los principios religiosos. ¿Qué sentido tenía seguir celebrando ceremonias de fuego? Mejor abstente de ejecutar más ceremonias. Establece un buen gobierno y pon las cosas en orden. No te agites ni sientas ansiedad, pues si no se han celebrado debidamente, se debe a los obstáculos que ha puesto la providencia. Pero no hay que tratar de oponerse a ellas, pues cuanto más nos enredamos tratando de contrarrestar esos reveses, más nos adentramos en las oscuras regiones de la ansiedad material. Tanto tú como el rey Indra son partes integrales de la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, no debes enfadarte con el señor Indra, que no es diferente de ti, pero tú, además de ser la encarnación de Dios, eres un gran devoto. A continuación, la suprema personalidad de Dios, Vishnu, apareció en el lugar en compañía del rey Indra y dijo: Mi querido rey Prithu, Indra, el rey del cielo, ha venido conmigo para pedirte perdón. Por favor, discúlpale. Si una personalidad como tú, que ha cumplido las instrucciones de los sabios y que por lo tanto eres muy avanzado, te ves arrastrado por la influencia de mi energía material, todo tu avance puede considerarse una simple pérdida de tiempo. Mi querido y heroico rey, por favor mantente siempre apartado de las actividades correspondientes a la situación corporal y ocúpate en mi servicio devocional para permanecer en el estado liberado, en esa posición trascendental y en cualquier condición en que por mi designio te encuentres. Trata de cumplir con tu deber de rey, pues tu único deber aquí
es proteger a los ciudadanos de tu reino. Si sigues las enseñanzas de los eruditos sacerdotes y sigues los principios religiosos que establecen, todos tus súbditos serán felices y te amarán, y muy pronto podrás ver a personalidades ya liberadas de la talla de los 4 Kumaras. El señor Indra, que se encontraba allí presente, se avergonzó de sus propias actividades y se postró ante el rey Prithu para tocar sus pies de loto. El rey era un devoto tan magnánimo que no quería que el señor Indra se postrase. Al contrario, inmediatamente le abrazó e hizo que se pusiera en pie. Y así ambos olvidaron el incidente. Ellos eran devotos sirvientes del señor Vishnu. Tenían el deber de resolver sus problemas y eliminar la causa de su envidia. El señor ya iba a partir, pero el rey Prithu, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa y ahogada por la emoción, le abrazó en el corazón y permaneció de pie con las manos juntas y ofreció las siguientes oraciones. Así como un padre que hace todo lo necesario por el bien del hijo sin esperar que éste se lo pida, concédeme, por favor, lo que tú consideres mejor para mí. El Señor Supremo respondió: Mi querido rey, que siempre tengas la bendición de ocuparte en mi servicio devocional. De ahora en adelante, sé muy cuidadoso en cumplir mis órdenes y no dejes que nada te desvíe. Todo el que viva de esa forma siempre encontrará buena fortuna donde quiera que vaya. Después, el Señor decidió partir. Al paso del rey por las puertas de la ciudad, sus súbditos le recibieron con muchos artículos auspiciosos, como lámparas, flores y yogur. Cuando el rey entró en palacio, sonaron caracolas y timbales. Los sacerdotes cantaron mantras védicos y los recitadores profesionales ofrecieron oraciones. Sin embargo, toda esa ceremonia de bienvenida no afectó al rey en lo más mínimo. No se sintió envanecido.